resignadamente dejar de ser la primera potencia mundial o generar conflictos para ver si reacomodan su puesto. Y Estados Unidos actúa como el perro que cuida la cuadra, ¿no? Y que cree que el mundo no ha cambiado. Estados Unidos ha optado por los regímenes de fuerza, por el autoritarismo liberal, por la manipulación de elecciones en Ecuador, el derrocamiento de gobiernos, y esta tendencia no va a parar. Y mismo en Argentina. Estados Unidos, la política exterior está muy marcada por el sionismo, por Israel, pero ahora también está en juego su supervivencia. Estados Unidos tiene una crisis desde los años 80 y nunca la quiso ver. Cuando uno le analiza el libro Las transformaciones de la economía mundial, por ejemplo, Enzo del Búfalo, se da cuenta que ya habían alertas sobre la situación de una economía que dejaba de apuntalar la economía real y se iba por los capitales especulativos, la hegemonía que tenía con el dólar. Ya en el 7.1, cuando ellos eliminan el patrón oro, de alguna manera dicen que su economía es su fortaleza. Bueno, y resulta que el menos pensado del ranking le ganó la pelea, China, y los ha puesto contra la pared. Y hay evidencia, cuando Estados Unidos lo que tiene, como lo tuvieron los europeos, Holanda o Inglaterra, son papeles o fuerza, pero en términos reales no tiene hegemonía en la economía. Una comparación, cuando uno ve la producción de acero de China, está en 1.000 millones de toneladas anuales, hasta 1.200 ha llegado millones. Estados Unidos apenas llega a 80 millones de toneladas. Es decir, en la producción de vehículos, ¿cómo Estados Unidos pretende recuperarse en una situación sin energía? ¿Cómo puede mantener esta situación así en un nuevo feudalismo? Y eso es lo que intenta el señor Donald Trump. No hay un proyecto claro en relación a qué hacer, pero Estados Unidos se apuntala en algunas de sus corporaciones globales o no, como la ExxonMobil, para pretender cambiar el cuadro en el Caribe. Esta situación en el Caribe, que lo de las drogas es una cuestión fútil, porque realmente ese no es el tema, porque a ellos en última instancia no les preocupa la droga como un asunto moral, ellos la ven como un problema de orden económico. En el fondo está en discusión la hegemonía histórica de Estados Unidos en el Caribe. Ya Estados Unidos, después que derrotó a España, después de estas incursiones a inicios del siglo XIX, derrotó a España en 1898-99, Estados Unidos se siente el señor del Caribe. Por supuesto, hubo un país, nuestro país, que no lo tocaron, aunque lo utilizaron con la cuestión petrolera. Pero lo dicen algunos autores. Kaplan tiene un libro llamado La venganza de la geografía, que es muy claro cuando él dice que a Estados Unidos le preocupa no solo los recursos que podamos tener, sino la ubicación estratégica. Nosotros estamos en el norte de Sudamérica, pues más, estamos en el mundo norte, en la entrada, que él advierte que la entrada a Sudamérica es al sur del río Amazonas. Y nosotros estamos al norte, podríamos estar mucho más a la orilla del río Amazonas, pero lo fuimos perdiendo en 500 años, si vemos el Tratado de Tordesillas, del fines del siglo XV. Ahora, esta situación incomoda a Estados Unidos, la situación de plataformas y la costa más larga del Caribe. En recientes declaraciones, Elliot Abrams, bien ligado en su primer gobierno a Donald Trump, dice que esto es parte de una guerra psicológica, una presión psicológica contra el presidente Nicolás Maduro, todas estas maniobras en el Caribe. ¿Qué usted dice sobre eso? Bueno, hay una guerra psicológica, pero también hay una guerra de bloqueo económico, de sanciones, de asesinatos, no se queda de agresión real. Ahora, hay un planteamiento que está en de fondo. El tema es equívoco. Estados Unidos, Francia y Reino Unido son los que tienen la campaña ante una nación insignificante en lo diplomático como Guyana, son los que mantienen la campaña de que no quieren devolver al Esequibo, desconocen el Acuerdo de Ginebra. Una cosa bien paradójica. Estados Unidos no cree en la Corte Internacional de Justicia, no la respeta. Sin embargo, pretende que nosotros nos resignemos ahí a la Corte Internacional de Justicia, donde todo se juega para que nos den un resultado contrario a nuestras aspiraciones nacionales. Entonces, si tenemos el Acuerdo de Ginebra, que es un instrumento sólido, suscrito por dos estados que son sujetos de derecho internacional, que es Venezuela y Guyana, ¿por qué tenemos que ir a la Corte Internacional de Justicia? Porque ese es el patrón de Estados Unidos. Pero ahora ha surgido un nuevo elemento, que es que primero quieren cambio de régimen, como ellos dicen,
para someter a Venezuela a un estado feudal y de guerra permanente, porque quien crea que va a llegar a tomar Venezuela tiene que hacer el intento. Luego de eso, mantenerse por el régimen de fuerza y matanza y persecución. Es decir, lo que estos señores le proponen a Venezuela es la muerte, el conflicto largo y la destrucción de Venezuela. El pueblo venezolano va a ser refractario a eso. Por supuesto, tenemos problemas que debemos resolver, institucionales, pero Venezuela no va a aceptar. Ahora, que ven en la guerra, bueno, en la medida en que van pasando los días se le va a hacer más difícil iniciarla, ¿no? Pero el fondo es el problema Esequibo. El fondo es que el señor de Guyana, que se porta, me disculpan, como un malandro, y que tienen una política que desconocen el Acuerdo de Ginebra y una maniobra de las corporaciones, la ExxonMobil en la Corte Internacional de Justicia, que la han pagado, se ha encontrado que este señor que transformó Guyana en favor de los intereses de las corporaciones, que hasta lo estafaron, con una similar de la misma corriente indo-guyanesa, que es indo-trinitaria en este año, que asumió nuevamente como primer ministro de Trinidad. Y entonces ellos les han hecho concesiones discutibles en algunas áreas de aguas de Guyana, de Trinidad, y entonces han pretendido crear un gasoducto, porque Trinidad no tiene gas como lo tuvo en un momento. Y como no lo logran, pareciera que nos están forzando a una especie de concesión. Una concesión que sería vergonzosa, porque sería como repetir la paz de Utrecht de 1714-13, en el cual, para que reconocieran al rey de España, el rey tuvo que ceder y hasta comprarle esclavos a los holandeses. Una situación así, quieren que hagamos concesiones de petróleo, ¿a cambio de qué? ¿Y por qué? ¿Quién nos obliga? Vamos a un corte y ya regresamos para seguir hablando de este tema. Estamos